Bien, como les decía, estamos en el tema de transferencia de masa y hoy veremos la cuestión de los coeficientes de transferencia y el tema de las analogías. Esto, de nueva cuenta, es algo que ustedes ya han visto, lo vieron en su curso de transferencia de masa. Estamos dando un repaso, recordar un poco aquello que aprendieron, ¿sí? Y ver dónde podemos tomar la información que requerimos para la etapa que involucra el análisis de los procesos de separación. Bien, en la vez anterior vimos los conceptos, las definiciones, las maneras en que podamos ver el tema de la transferencia de masa, cómo estimar difusividades en sólidos, líquidos y gases. Y podríamos entonces ya iniciar la parte de el análisis de coeficientes, el recordatorio. Empezaremos viendo los casos sencillos. De los casos sencillos pasaríamos a uno un poquito más complejo y de ahí saltamos a la forma en que normalmente usamos para estimar esto ya en procesos y en equipos de separación. El caso sencillo es el que se presenta cuando imaginamos que tenemos en un recipiente abierto un líquido, un componente líquido que va a evaporarse. Existe sobre la superficie del líquido una fase gas, ¿sí? En un volumen amplio, ¿sí? Y lo que tenemos es, imagínense una probeta, un vaso de precipitados grande, en donde por encima en el ambiente está pasando ese gas B, ¿sí? Que llena la parte interna de la probeta, y un líquido A que se puede evaporar a la fase gas, y por lo tanto en la interfase ese líquido va a mostrar una, em, ese líquido va a mostrar una concentración alta, ¿sí? Que estaría determinada por la presión y la temperatura del sistema. Y también podemos imaginar que esa concentración alta va disminuyendo hasta que llega a la parte más alta, a la boca del recipiente, en donde el gas B que está fluyendo puro arrastra a ese componente A y se lo lleva. La menor composición posible que se pueda tener es justo aquí, en que sería el seno de la corriente gaseosa B que pasa por el recipiente. Pero podemos también pensar que se trata de un gas B que pasa y que llega con el líquido y en el líquido ese gas B se disuelve, ¿sí? Formando una solución líquida AB. Y al mismo tiempo, ese líquido A puede evaporarse, ¿sí? De tal manera que a las condiciones en que está el sistema, la mayor concentración de A se encuentra en la interfase gas-líquido y disminuye hasta que llega a lo alto del recipiente, donde está el gas B. Por lo tanto, las dos posibilidades que tenemos aquí son, la primera, el que el líquido A se evapore en un gas B insoluble. Reconocemos que la mayor concentración de A se da en la interfase gas-líquido y la podemos suponer que corresponde a la condición de equilibrio líquido-vapor, a esas condiciones en que se encuentra el sistema, la presión y temperatura del sistema. Que el gas B no se disuelve, entonces la concentración de A es la más alta en la interfase y va disminuyendo hacia arriba, ¿sí? En ese sentido, la concentración del gas B, la más alta es la de A hasta arriba y va disminuyendo hasta que sea un mínimo
en la interfase gas-líquido. No se disuelve. Y el otro caso, el segundo caso, que es la disolución de B en A y al mismo tiempo la evaporación de A en B, nos permite ver entonces que existe igual un perfil de concentraciones de A de mayor en la interfase a menor en lo alto del recipiente y una de B que se difunde, ¿sí? Y tiene una concentración menor en la interfase y luego penetra al líquido. Este caso es el que conocemos como contradifusión equimolar y esa contradifusión equimolar la podemos expresar de acuerdo con una de las ecuaciones, la básica de para el flux total en el sistema que vimos la clase pasada con esta. La contribución por la difusión, por la parte difusiva, y la contribución por la parte convectiva. ¿Sí? Permítame un segundo, creo que hay alguien esperando. Vamos a ver. Sí. Con esta expresión que tenemos para el flux, podemos entonces tener la contribución difusiva y la convectiva de todo el movimiento. Hay dos componentes en la contradifusión equimolar, A que se difunde de abajo hacia arriba y B que se difunde de arriba hacia abajo. Y por lo tanto, si decimos que es equimolar, lo que se transfiere de A en una dirección en cantidad es la misma de lo que se transfiere de B, pero en sentido opuesto. Por eso el negativo. Por lo tanto, NA más NB va a ser 0. Nos quedamos solamente con esta parte en esta expresión. Y por lo tanto, NAZ, el único componente que tenemos es en la dirección Z, va a ser menos DAB DCA en DZ, la cual podemos separar en las variables y poner la integración con los límites que tenemos en el sistema. En Z igual a 0, o sea, en la interfase, CA es igual a CA1, en Z igual a delta o Z2, CA es igual a CA delta, que son los límites que tenemos en la integral para llegar a esta expresión. El flux NA va a ser igual a DAB en delta por la diferencia de concentraciones CA1 menos CA delta. Esto lo podemos reescribir como KC', K subíndice C', por la diferencia de concentraciones CA1 menos CA delta. Un segundo. Bien. Y entonces, aquí aparece KC', y este lo vamos a nombrar como coeficiente de transferencia de masa. Este coeficiente que multiplica a la diferencia de concentraciones entre dos puntos en donde está fluyendo el componente A, permite evaluar el flux, la cantidad de materia de ese componente A que se está difundiendo. Por lo que decimos aquí en términos de contradifusión equimolar, pues sabemos cuál es el flux de B en el sistema. Ahora veamos el otro caso. Un componente, que fue el primero que comentamos, ¿sí? Un componente que no se difunde, o que se difunde en otro que no se difunde, que nos permite decir entonces que NB, el componente que no se difunde, vale 0, y la relación NA entre NA más NB va a ser igual a 1, dado que NB es igual a 0. La expresión que tenemos entonces para el flux es la misma, la parte difusiva y la parte convectiva, que separando me da esta expresión, NA por 1 menos CA en C es igual a menos DAB DCA en DZ, que separando variables me da la ecuación aquí a la derecha, en donde ahora NA por la integral de 0 a delta de DZ es igual a menos DAB por la integral de DCA entre 1 menos CA en C, que al final de cuentas me da esta ecuación. NA
es igual a C de AB en delta por el logaritmo de 1 menos CA delta en C entre 1 menos CA1 en C. Reconocemos que esta parte CA delta en C es una concentración adimensional, es la fracción mol de A en la parte alta del recipiente, y esta es la que existe en el denominador. Tenemos la fracción mol de A en la interfase. Para ponerlo en términos de cómo se hizo en el caso anterior, ¿sí? Hacemos varias combinaciones, unos arreglos aquí algebraicos. Pero antes de eso, es evidente que esto también lo puedo convertir a, a esta expresión en donde ahora se utiliza la presión tanto total como parcial para poder establecer cuál es el valor del flux, sabiendo que la concentración es la concentración total de la solución en la fase gas, que puede determinarse como si fuera PT NRT, como si fuera un sistema ideal. Y Z es el equivalente a esta delta que tenemos aquí. El arreglo que mencionaba es que si yo defino 1 menos CA en C promedio logarítmico como esta relación, 1 menos CA delta en C menos 1 menos CA1 en C, entre el logaritmo de la relación de esos de esas diferencias, tengo la media logarítmica de las concentraciones de A en el sistema, que la puedo poner también en términos de la concentración de B en el sistema. Y ahora puedo transformar la expresión que tengo aquí, ¿sí? Como C de AB en delta, logaritmo de 1 menos CA delta en C menos 1, entre 1 menos CA1 en C, a esta expresión en donde ahora tengo el producto de una relación, ¿sí?, DAB en delta por 1 menos CA en C, media logarítmica, por la diferencia de concentraciones CA1 menos CA delta, ¿sí?, que es equivalente a la que vimos para el caso anterior, y en donde tenemos esta cantidad que sería un coeficiente que multiplicada la diferencia de concentraciones me produce y me evalúa el flux del componente A. Ese coeficiente que multiplica la diferencia de concentraciones es de AB en delta por la media logarítmica de la composición. Y esto evidentemente es una cantidad que es constante si presión y temperatura son constantes. Y esto me define, ¿sí?, un coeficiente de transferencia de masa Kc, ¿sí?, que sería el producto, que sería multiplicado por CA1 menos CA delta, lo que me permite evaluar cuánto vale el flux. Y si lo comparamos con lo que teníamos anteriormente, es evidente que esta Kc, similar al caso anterior, es equivalente a una Kc' por 1 menos CA entre Cm, ¿sí?, que tenemos aquí. ¿Qué sería la Kc'? Pues sería la relación de AB en delta. ¿Qué cosa es Kc? Kc es la relación de Kc' entre 1 menos CA en C media logarítmica. Por lo tanto, dos cosas. Uno, ya podemos expresar el flux en términos del coeficiente de transferencia de masa multiplicado por una diferencia de concentraciones. Y segundo, podemos claramente diferenciar el flux que tengo en un caso en donde se están difundiendo dos componentes en contradifusión equimolar, con el otro caso en donde se transfiere solamente un componente y el otro o los otros no se difunden, que serían de los casos sencillos los que podrían ser extremos de un comportamiento y en donde podemos comparar claramente lo que significa Kc en el caso de la difusión de un componente y Kc' en el caso de la contradifusión equimolar y la posible equivalencia entre uno con el otro, ¿sí? Y estas Kc' y Kc pues son los coeficientes de transferencia de masa.
que, como comentábamos, podemos ver los perfiles si graficamos esas expresiones en un sistema en donde vea yo la presión como función de la distancia. El componente A tiene la mayor composición, la mayor presión en Z1, que representa la interfase, y la menor en Z2 o delta, que representa a la orilla, la parte superior del recipiente en donde estoy haciendo el experimento. Y de manera equivalente, la presión parcial del componente B va desde una alta en lo alto del recipiente hasta una menor en la interfase gas-líquido, ¿sí? Y en el caso de la contradifusión equimolar, de manera equivalente, Z1 sería la interfase, Z2 lo alto del recipiente, y entonces la presión parcial de A va desde más alta en la interfase hasta lo que tenemos en la corriente gaseosa en la parte superior, y para el componente B de la misma manera. A se difunde en esta dirección, de izquierda a derecha, B de derecha a izquierda. Y por lo tanto, cosas que podemos tener es que existen relaciones entre coeficientes de transferencia de masa que van a depender de si estamos hablando de un caso o de otro, ya sea la transferencia de un componente o la contradifusión equimolar, ¿sí? Y las podemos tener, ¿sí?, esas relaciones, en función de las unidades, las variables que utilicemos para medir la concentración. En el caso resuelto, usábamos para gases la composición molar, moles por volumen, CA, pero podemos utilizar fracción mol, podemos utilizar presión parcial. Y en el caso de líquidos, esa concentración molar o fracción mol. Y dependiendo de estas medidas de la concentración que se utilicen, los coeficientes de transferencia de masa utilizados van a tener diferentes unidades, porque al final de cuentas, el producto K por delta de concentraciones debe dar necesariamente el valor del flux, ¿sí? Y esta K se puede obtener tanto para la transferencia de A en uno que no se difunde, como la transferencia en contradifusión equimolar, y en este caso los coeficientes de transferencia, que son similares por las unidades que estamos usando para medir la concentración, tienen ahora la prima, y tendremos ahora K', KG', KY', KC' para gases, y KX' y KL' para líquidos, que nos diferencian los casos de contradifusión equimolar y difusión de un componente solamente. Por lo tanto, en esta tabla, que es una tabla de la tabla 3.1 del Treibal, podemos ver las relaciones existentes entre esos coeficientes de transferencia de masa. Por un lado tenemos la contradifusión equimolar, por otro la difusión de A través de B que no se difunde, y las unidades de los coeficientes. Aquí hay varios errores en la traducción de la página del libro a esta presentación. Todos estos de acá son deltas. Delta PA, delta YA, delta CA y delta Y mayúscula A. Y las unidades del coeficiente son de manera equivalente, ¿sí? Moles transferidos, que serían las unidades del flux, dividido entre las unidades de la medida de la composición. En el primer caso, si usamos presiones parciales, las unidades del coeficiente son moles transferidos entre tiempo por área por presión, ¿sí? Si usamos fracciones mol, las unidades serían
moles transferidos por tiempo, por área, por fracción mol. Si usamos concentración molar, las unidades serían moles transferidos por tiempo, por área, por moles entre volumen, que es la medida, y las unidades, la concentración molar. Y si usamos relación masa como una medida de la composición, pues tendríamos masa transferida entre tiempo por área, por la masa de A entre la masa de B. Y lo interesante también de esta tablita es que al final tenemos las conversiones que pueden existir entre K y K', ¿sí? Cómo podemos convertir una a otra y cómo están relacionadas. Por ejemplo, para el caso de la difusión de A a B a través de B que no se difunde, ¿sí? Que sería KG o KY o KC o K subíndice Y mayúscula, ¿sí? Hay diferentes factores con los cuales debemos trabajar para poder convertirlas a KY' o a KC', ¿sí? O a KG'. Estos factores son importantes, ¿sí? Y son conversiones que necesitamos tener en cuenta. Y a cualquiera de esta conversión le vamos a llamar F, que sería una especie de coeficiente de transferencia de masa generalizado, y esta sería su equivalencia. En el caso de líquidos tenemos algo similar, ¿sí? Y tenemos las conversiones que se tienen para el líquido, y ahora son KX', KL', ¿sí? KL, KX, ¿sí? Y esta es la F para el caso de líquidos, coeficiente de transferencia de masa generalizado. Esta es una tablita similar, es equivalente, ¿sí? Esta es del Heinz y Maddox. Tenemos los casos de contradifusión equimolar, la difusión de A través de B que no se difunde, cuál es el coeficiente de transferencia de masa en cada uno de los dos casos, para las diferentes medidas de concentración que se pueden utilizar: concentración molar, volumétrica, la presión parcial, la fracción mol en gases, concentración volumétrica molar o fracción mol en líquidos, ¿sí? Su correspondiente valor de coeficiente de transferencia de masa en términos de las cantidades medibles con las cuales podemos evaluarla, tanto para contradifusión equimolar como para transferencia de un componente, y las correspondientes unidades de esos coeficientes. Y abajo tendríamos las conversiones que podríamos utilizar. Tanto en este caso como en el caso anterior, el subíndice M está representando la media logarítmica de la composición en este caso, o de la presión en este caso que vemos aquí para los gases. Bien, ese es el caso, son los casos más sencillos que podemos plantear. Prácticamente solo existe difusión en el sistema, no hay movimiento en las regiones que tenemos para analizar. Las condiciones de presión y temperatura, las de operación, son constantes, y por lo tanto, la medición o la definición del coeficiente de transferencia de masa es relativamente sencilla, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esto se complica un poco más y ya vamos a casos reales? Si pensamos, por ejemplo, en un equipo de separación y podemos imaginarnos una columna de destilación de platos, ¿no? En donde en cada plato hay una transferencia de masa y de energía. Concentrémonos en la transferencia de masa. Por debajo del plato llega un gas, un vapor, que se mezcla con el líquido que llega a la parte superior de ese plato, se mezclan, y en ese mezclado íntimo el líquido va recorriendo el plato hasta que baja al plato inferior, y el gas sale, después de ponerse en contacto íntimo con el líquido, hacia la parte, hacia el plato superior, ¿sí? Ya
habiendo transferido lo que pudo haber transferido al líquido. Esa transferencia ocurre con un gran movimiento entre las dos fases. Ese movimiento normalmente va a ser un movimiento turbulento, ¿sí? Y por lo tanto, habría que caracterizar qué pasa con la transferencia en presencia de ese movimiento convectivo turbulento, ¿sí? Que se vuelve complicado. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos ir a un caso más sencillo, a casos más sencillos. Pensemos en un caso en donde haya movimiento, todas las fases se mueven, ¿sí? Hay una velocidad entre las fases. Y que ese movimiento es un movimiento que puede darse como en flujo laminar, ¿sí? Y ese movimiento entonces ya lo puedo caracterizar en el proceso y tener una manera de analizar ese proceso de transferencia con flujo laminar. Es el caso de lo que ocurre y para eso se ha puesto para analizar de la manera más sencilla posible la transferencia de masa con movimiento, la transferencia de masa convectiva. Y es el caso de una torre de paredes mojadas. Esta seguramente ya la han visto en su curso de laboratorio. Y es una columna, ¿sí? Es un tubo, ¿sí? Vacío completamente, en el cual se le hace fluir por las paredes, ¿sí? Por la pared interior, un líquido, ¿sí? Que baja mojando toda la parte interna, toda la pared interna de ese tubo en donde está escurriendo el líquido. Y en la parte central hay un gas que fluye normalmente hacia arriba a contracorriente, ¿sí? Y por lo tanto, en este proceso y en esta distancia, desde donde entra el líquido, del recipiente que alimenta hasta donde sale el líquido, ¿sí? Hay una transferencia de masa, hay un contacto entre el gas y el líquido y se está estableciendo una transferencia ya sea del gas al líquido o del líquido al gas, dependiendo si queremos hacer una absorción o una desorción o evaporación. Pero esto me permite tener, por ejemplo, el caso de una película líquida que se mueve hacia abajo, que está en contacto con un gas, ¿sí? Y en donde si el gas es un gas puro y lo que quiero es absorber un componente, transferir un componente del gas al líquido, pues entonces la transferencia de masa esencialmente que tendríamos que analizar sería en la película líquida que va descendiendo. El modelo que se puede plantear es el que está a la derecha, ¿sí? Una pequeña sección de esa torre de paredes mojadas me permite, ampliada, me permite verla de esta manera. Esta es la pared del tubo, ¿sí? Esta es la película líquida que va bajando. Más allá de la interfase gas-líquido hay un gas, está el gas que está yendo hacia arriba, el líquido fluye hacia abajo y puedo fijar las coordenadas fijas en un punto en la interfase y llamándole Z a la dirección hacia la pared del tubo y Y hacia abajo a lo largo del tubo. La componente X estaría hacia el frente de nosotros. Y lo que estamos queriendo hacer aquí es hacer la transferencia de un componente que está presente en la fase gas al líquido que va escurriendo en la pared interna del tubo. En el gas, para simplificar cosas, vamos a imaginarnos que el gas es puro y por lo tanto en toda la fase gas, desde el seno del gas hasta la interfase, esencialmente tenemos una composición de gas A puro o XA igual a YA igual a 1 en la fase gas. En la fase líquida, en la interfase, es donde se disuelve ese componente y tiene un valor la concentración, sea I, que va a depender de la presión y de la temperatura del sistema. Y en el líquido, ¿sí? La composición, la concentración del gas va a ir desde
el valor que tiene en la interfaz, que sería la más alta. Acuérdense que el gas viene de la fase gas. Aquí sería la concentración de equilibrio, sería la concentración más alta y disminuiría desde ahí hasta la pared del tubo, que es este perfil de concentraciones que tenemos aquí para A en Z. ¿Sí? Pero, Y también, ¿sí? disculpe que lo moleste, ¿podría aceptar a una compañera que se le fue la luz y quiere volver a ingresar? A ver, un momentito. Gracias. Listo. Y aquí entonces es también reconocible que además de que existe este perfil de concentración para A, ahora podemos ver e imaginarnos que a medida que nos vamos posicionando a lo largo de Y, ¿sí? Si bien la concentración de A en la interfase no varía porque la presión y la temperatura son constantes, lo que sí está variando es que cuando es la concentración de A en el líquido en función de la posición Y. A medida que el líquido baja, está absorbiendo A y como está absorbiendo A, necesariamente la composición de A en el líquido es diferente arriba que abajo, ¿sí? Y por lo tanto, dependiendo de la L que estemos analizando, este perfil de composiciones puede estar variando también con esa Y. Por lo que lleva ya el líquido acumulando de A por lo que se ha transferido. Y puede entonces también, es posible definir una concentración de A promedio en cualquier posición Y. Por otro lado, el líquido se está moviendo y el líquido se está moviendo hacia abajo. Y por lo que sabemos de ese movimiento, si el movimiento es laminar, existe un perfil de velocidades en el líquido desde la pared hasta la interfase gas-líquido. Ese perfil de velocidades, ¿sí? Es un perfil que va a depender de la variable z, ¿sí? De la variable z y por lo tanto lo que sabemos es que en la pared, como una condición necesaria, es que en la pared lo que tenemos es que el líquido no resbala y la velocidad del líquido en la pared es prácticamente cero. El tamaño de la película es un tamaño delta, desde la pared del tubo hasta la interfase, y la composición inicial del líquido de A en el líquido cuando entra, es posible que tenga una cierta composición diferente de cero, va a ser CA0. Este es el modelo de lo que podemos imaginarnos que ocurre en esta torre de paredes mojadas en algún punto. Y este modelo lo podemos traducir a lo que está ocurriendo en términos de la transferencia de masa, que es lo que nos interesa, de la posibilidad de, a través de su solución, de encontrar un coeficiente de transferencia y es un modelo que involucra el movimiento del líquido hacia abajo y cómo el componente A se difunde, se transfiere a ese líquido, ¿sí? Desde que entra hasta que sale en Y igual a L. ¿Qué suposiciones podemos hacer? Primera, que no hay reacción química, ¿sí? Por lo tanto, nos olvidamos de ese término en la ecuación SHOT, aquella que ustedes ya conocieron en su curso de transferencia de masa. Las condiciones no cambian en la dirección X, no tenemos a la dirección X como una variable en las cuales van a cambiar las propiedades. Se opera al estado estacionario. También nos hacemos a la cuestión de que una vez que operamos el equipo, se alcanza el estado estacionario y es cuando hacemos el análisis para este caso. La rapidez de absorción del gas es muy pequeña. La difusión de A en la dirección Y es despreciable en comparación con el movimiento descendente debido al fluido.
¿Esto qué me dice? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que si veo este caso, yo estoy viendo que este componente A que llega al líquido va a transferirse esencialmente en la dirección Z por difusión, ¿sí? Más no por convección. Mientras que en la dirección Y, la concentración de A va cambiando, pero es por lo que arrastra el líquido de lo que se ha transferido más arriba. Y por lo tanto, esa composición de A en la fase líquida va a cambiar, ¿sí? En la dirección Y solo por la parte convectiva y no interviene la parte difusiva. Y obviamente que las propiedades físicas son constantes porque presión, temperatura son constantes y por lo tanto la difusividad, la densidad, la relación de equilibrio en la interfase gas-líquido son constantes y esas propiedades son constantes. La solución aquí pues, tiene que hacerse en función del movimiento, ¿sí? De la transferencia, de lo que podamos plantear para la ecuación de continuidad o el balance de materia, y son estas. Aquí podemos ver que para el caso del componente A y el balance de materia o la ecuación de continuidad de A, lo que estamos diciendo es que hay una variación de la composición de Y debido al movimiento y por lo tanto este es un componente que está presente. Todos los otros, variación de SA con respecto a Z o a X debido al movimiento no existen, fue de las suposiciones que se hicieron. No existe, estamos todo operando el estado estacionario, no hay variación con el tiempo, no hay reacción química y por lo tanto lo que se transfiere por convección en la dirección Y es lo que se transfiere en la dirección Z por difusión. Y esta es la expresión que tendríamos que resolver. Problema, ¿sí? Si U fuera constante, si UY fuera constante como lo es de AB, pues esto podríamos resolverlo de una manera relativamente más sencilla. Pero resulta que UY está cambiando, ¿sí? Y la ecuación de movimiento para la fase líquida es esta, después de un balance también para la ecuación de movimiento, y la tendríamos que resolver. Esta ecuación ya la han resuelto, ya la hemos resuelto varias veces antes en su curso de tanto de masa como de transferencia de momentum o mecánica de fluidos, y se resuelve con estas condiciones. En Z igual a 0, la variación de UY con respecto a Z es igual a 0, y si se acuerdan esto, porque nos dice que ¿qué cosa? Bueno, la comentamos después. Y que en Z igual a delta UY es igual a 0, que ya lo comentamos en la descripción del experimento, que quiere decir que la velocidad en la pared es 0. La solución es esta que está aquí abajo, ¿sí? Donde UY es 3 medios de UY media por 1 menos Z en delta al cuadrado. Por lo tanto, UY, la velocidad en la dirección Y, es una función de la posición Z, aquí en términos en donde está dividido por el espesor del líquido, y una velocidad promedio que está dada por estas variables que están puestas en este lado de la ecuación. Esta expresión la puedo sustituir en la ecuación del balance de materia y tengo esta ecuación que tengo que resolver. 3 medios de UY media por 1 menos Z en delta al cuadrado, que multiplica a la parcial la variación de CA con respecto a Y, y esto es igual a la difusividad que multiplica a la segunda derivada de CA con respecto a Z. Y entonces, esta ecuación es la que tengo que resolver. Y estas son las condiciones de frontera. En Z igual a 0, esto es la interfase gas-líquido, CA es igual a CAI, la concentración en la interfase, que la puedo determinar por la termodinámica. En Z igual a delta, o sea, en la pared del tubo, la variación de CA con respecto a Z es igual a 0. Y esto quiere decir esencialmente pues, que ya no hay transferencia a más allá en Z en la pared del tubo.
hasta ahí llega hacia A, y que en Y igual a 0 sea la concentración de A cuando entra en el líquido, va a ser igual a una concentración que vale hacia 0. La solución a esto se obtiene normalmente por series y se ha representado por esta expresión. La relación de CAI menos CAL promedio entre CAI menos CA0. Todas estas con CAI y CA0 las conozco, ¿sí? CAL es la que intento evaluar y esta sería la concentración, la composición promedio en una cierta posición L o al final del tubo, ¿sí? Y es esta serie que es función de eta, donde eta es esta variable. Es una variable adimensional que depende de la difusividad, la longitud del equipo experimental, el espesor del líquido y la velocidad promedio del líquido en la dirección Y. Si vemos esta eta, ¿cómo puede variar? Si la presión y la temperatura son constantes, entonces DAB es una constante, ¿sí? Lo que puedo variar es la longitud del equipo donde hago el experimento y es la velocidad del líquido en el experimento. También puedo variar delta, pero esencialmente en cuestiones operativas serían estas dos cosas. Si aumento L, ¿qué quiere decir? Pues que el tiempo en que va a estar en contacto el líquido con el gas va a ser mayor, porque aumenté la longitud del equipo experimental. Y por lo tanto, eta aumenta. Si aumento la velocidad, ¿sí?, del líquido, del flujo de líquido, eso quiere decir que el tiempo de contacto que tengo entre el líquido y el gas disminuye porque la velocidad es mayor, fluye más rápidamente el líquido, ¿sí? Y cuando aumento la velocidad, eta disminuye. Entonces, tengo las dos posibilidades de hacerlo y esto me dice que el experimento lo puedo hacer o la relación esta en series que tengo para evaluar la concentración en L, pues va a depender si hago un experimento en donde tenga tiempos cortos o tiempos largos. En el caso de la valoración del coeficiente de transferencia de masa, lo que se transfiere, que es lo que está en este lado, es el producto del coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de composiciones en la posición determinada. Lo cual, después de hacer la integración y obtener un coeficiente de transferencia de masa promedio, este coeficiente es UY delta en L por el logaritmo de CAI menos CA0 entre CAI menos CAL promedio. Y esta relación que es el argumento del logaritmo, es lo que tenemos en esta expresión. Y por lo tanto, necesitamos evaluar esta expresión para poder encontrar el coeficiente de transferencia de masa promedio para todo el equipo. De modo que para tiempos de contacto largos o flujos bajos, la K promedio y la expresión que tengo aquí, si eta es grande, pues eta multiplicado por 39 y esto es el argumento de la exponencial E, pues hace que a medida que yo tome en cuenta los diferentes elementos de la serie, pues puedo decir que su importancia disminuye y quedarme solamente con este primer término de la serie. Y es lo que hace en este caso, ¿sí? El logaritmo de esa función lo puedo tomar solamente con el primer elemento de la serie y entonces KL promedio es UY delta en L por este valor y esto es aproximadamente 3.41 por DAB en delta. Lo cual me dice que si yo rearreglo, tengo el valor del Sherwood promedio, que sería KL promedio por delta entre DAB, entre la difusividad,
Este es el Sherwood, lo conocen, se acuerdan, número adimensional, y vale 3.41. Entonces, para tiempos de contacto largos o flujos bajos, el valor del Sherwood vale 3.41 y por lo tanto yo podría de aquí tranquilamente saber el valor de KL que necesito, la distancia, el espesor de la película y la difusividad. Y para Reynolds grandes o tiempos de contacto pequeños, y eso implica velocidades altas, la KL promedio está dada por esta expresión y Sherwood se queda en esta relación. Esto quiere decir que el Sherwood va a ser dependiente del espesor de la película líquida, de la longitud del equipo, del Reynolds y del Schmidt. Si se acuerdan, el Schmidt es un número dimensional que me relaciona propiedades físicas del fluido, ¿no? Viscosidad y difusividad. Y en el Reynolds tengo metida la parte convectiva, porque aquí está la velocidad para la evaluación del Reynolds. Y también, entonces, recordamos que el producto Reynolds por Schmidt es el Peclet. Esta función del Sherwood promedio, ¿sí? Es función del Peclet a la 1 medio. Y por lo tanto, el flux promedio lo puedo estimar por el producto de U y delta en L por la diferencia de composiciones de promedio de A en el líquido cuando sale, cuando termina la longitud del tubo, de la torre de paredes mojadas, y la concentración de A en el líquido cuando entra, que es en lo alto del tubo en donde hacemos el experimento. Y esto es igual a KL promedio por el producto de CAI menos CA promedio media logarítmica. O sea, es la media logarítmica de esta diferencia de composiciones entre la interfase y la composición media de A en la película líquida, que es lo que tenemos aquí definida en esta expresión. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo anterior? Podemos decir que en todo este caso, lo primero que vimos fueron los casos sencillos, no hay movimiento, todo es difusivo y por lo tanto puedo encontrar una manera de expresar el coeficiente de transferencia de masa fácilmente a partir de los modelos y los balances que se ocupan para resolver esos modelos, para plantear esos modelos. Cuando le pongo el caso convectivo más sencillo, que es el del flujo laminar, entonces el modelo a utilizar se complica, las soluciones que se tienen resultan ser más complicadas, ¿sí? Pero podemos encontrar a través de su solución la evaluación de la velocidad de transferencia o el flujo. ¿Qué pasa si seguimos aumentando un poco la complejidad? Y ahora tenemos, como les comentaba hace rato, el análisis de lo que ocurre en un plato, en una torre de destilación, en donde el movimiento es fuerte, tenemos flujo convectivo y que puede ser turbulento, y el flujo turbulento, caracterizarlo es bastante más complejo que lo que tenemos para el flujo laminar. Por lo tanto, en sistemas, en equipos de operación con flujos bien altos, es difícil el plantear una ecuación de conservación como la que hemos visto en casos sencillos y poder resolverla de manera apropiada, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer entonces? Bueno, por un lado es encontrar expresiones que nos permitan calcular el coeficiente de transferencia de masa a través de calcular el Sherwood, que vengan de correlaciones experimentales, ¿sí? Pero por otro lado, podemos aprovechar información que se tiene para la transferencia de momentum y para la transferencia de calor y usarlas y aplicarlas en el caso de transferencia de masa.
Y esa información que se tiene es vasta, es muy amplia, ¿sí? Y lo que tendríamos que hacer es encontrar la forma en que puedo yo usar esa información y aplicarla a la transferencia de masa. Y eso quiere decir que expresiones que existen para la estimación de coeficientes de transferencia de calor y de coeficientes de transferencia de momentum, ¿sí? Pueda yo usarlos para la transferencia de masa. Y es lo que se puede hacer cuando vemos las analogías, ¿sí? Esto es lo que me permite usar, ¿sí? La información de un tipo de transferencia en la transferencia de masa. Y la analogía primera que se conoce es la analogía de Reynolds, ¿sí? Y Reynolds lo que hizo fue hacer experimentos en tubos, en régimen turbulento, ¿sí? Caracterizar ese movimiento y más adelante poder usar esa información para el caso de la transferencia de calor. Entonces, lo que ocurre, y lo podemos pensar en un tubo, ¿sí? Vacío, no está empacado, pero hay un fluido ahí. La expresión que me permite calcular el esfuerzo está dada por esta, en donde ahora hay dos términos que multiplican a la cantidad ρu, que sería la cantidad de movimiento, momentum, en la dirección X, y que es la viscosidad cinemática y la difusividad de remolino, ¿sí? Para movimiento, que sería E subíndice nu. De manera similar, se puede plantear lo que ocurre en transferencia de calor, y el flux de calor es igual a esa variable, ¿sí? La variación de ρC por T, que sería la energía del sistema con respecto a la dirección Y, que está multiplicada por la difusividad térmica alfa y la difusividad de remolino de calor E subíndice H, ¿sí? No lo hizo Reynolds, se ha extendido, ¿sí? Pero en transferencia de masa se puede plantear de la misma manera para el flux de masa como el producto de la suma de las difusividades moleculares de AB y la difusividad de remolino E subíndice D por la variación de la concentración de A con respecto a la dirección Y. De esta manera, ¿sí? Esto también lo puedo escribir en función de un coeficiente de transferencia. En el caso de masa, sería el coeficiente de transferencia de masa Kc por el producto de por la diferencia de concentraciones entre dos posiciones. En calor sería el coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas. Y en momentum sería el factor de fricción, ¿sí? El factor de fricción representa esencialmente sería equivalente a un coeficiente de transferencia de momentum por una diferencia de velocidades. Con esto, ¿sí? Sabemos que aquí estamos usando para transferencia de masa, para transferencia de momentum y para transferencia de calor, esas diferentes cantidades y cuáles son sus equivalentes. Si estas ecuaciones anteriores se ponen de manera adimensional, con variables adimensionales, para momentum tendríamos esta expresión, la variación de phi con respecto a y sería a la relación F por U media, la velocidad promedio, dividida por la suma de la viscosidad cinemática y la viscosidad de remolino o la difusividad de remolino viscosa, ¿sí? de momentum. Para transferencia de calor tenemos el equivalente y para transferencia de masa tenemos el equivalente. En calor, coeficiente de transferencia de calor; en masa, coeficiente de transferencia de masa; y en ambos casos, la difusividad molecular térmica o de masa y la de remolino
E subíndice H y E subíndice D. Podemos ver que las tres expresiones son similares, son análogas y entonces podemos hacerlas equivalentes. La analogía de Reynolds nos permite decir que entre transferencia de momentum y calor, entonces, si los lados izquierdos de las ecuaciones anteriores son equivalentes, los lados derechos lo son y por lo tanto FUM entre 2 que multiplican U más NU es igual a H entre Rho CP por alfa más E subíndice H. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco F, yo puedo encontrar H, ¿sí?, conociendo las otras cantidades. En la región turbulenta, ¿sí?, las difusividades de remolino, estas E subíndice NU y subíndice H, son mucho más grandes que las moleculares NU y alfa, y por lo tanto dominan aquí, ¿sí? Y como los movimientos son similares, como los remolinos que intercambian la transferencia de momentum o de calor son similares, se puede suponer que las difusividades de remolino, de momentum y calor son iguales y entonces desaparecen de aquí, desaparecen porque son iguales. Y me quedo con la expresión F en 2 es igual a H sobre Rho C UM. Y esto, por definición, es el estanto, ¿sí? O sea, a partir de información que yo tenga de el factor de fricción, yo puedo estimar el coeficiente de calor, ¿sí?, de la manera similar en que estimo F. Pero ahora, utilizando esta relación. La extensión de la analogía de Reynolds para transferencia de masa nos permite escribir esta expresión. F en 2 es igual a Kc estrella entre U por la relación de viscosidad cinemática, difusividad de remolino de momentum, difusividad de masa molecular y la difusividad de remolino de masa. Que en el caso similar que tenemos, ¿sí? Pero ahora, suponiendo que las difusividades de remolino valen 0, y esto quiere decir que estamos hablando de cuando el fluido está con una velocidad que la puedo caracterizar con un movimiento laminar, ¿sí? Las difusibilidades de remolino valen 0 y ahora F en 2 es igual a Kc entre U, esto que está aquí, ¿sí?, por el Schmidt, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ahora, este F en 2, que es Kc entre U por el Schmidt, ¿sí?, o Kc en U, cuando estamos hablando solo de movimiento turbulento, ¿sí?, me permite valorar el efecto que tienen las difusividades moleculares o un flujo bajo, exento de difusividades de remolino. Para flujo turbulento, igual que comentamos en el caso anterior, las difusividades moleculares son pequeñas comparadas con las de remolino. Y si estas son iguales, entonces el Stanton, el mismo que pusimos acá, va a ser definido por Kc entre UM, el Schmidt vale 1, ¿no? No, porque desaparece desde la expresión anterior. Y esto es igual a H entre Rho C por U, o es F en 2. ¿Qué quiere decir esto? Si yo conozco el valor de F o una expresión que me permita decir F de qué depende, yo puedo estimar el valor de H para un experimento similar en un equipo similar o el valor de K, el coeficiente de transferencia de masa, en un equipo similar. Toda la información que existe en F la puedo usar para las otras, pero también toda la información que existe en H la puedo usar para K. Y eso es un valor importantísimo porque entonces con la información que existe en literatura, yo puedo
estimar el valor de K en situaciones convectivas importantes. La analogía de Prandtl, que la hizo por ahí de 1910. Prandtl en experimentos dijo que en realidad lo que había supuesto Reynolds de flujo exclusivamente turbulento en un tubo vacío, en realidad se podría separar en dos capas, una capa turbulenta y una capa laminar, la capa laminar cercana a la pared del tubo. Si suponemos que existen esas dos zonas, esas dos regiones, la relación ahora de K entre U sería igual a F en 2 por, por toda esta expresión, por 1 sobre 1 más 5 veces la raíz de F en 2 por Schmidt menos 1. ¿Sí? Esto quiere decir que este valor, ¿sí? Si este valor fuera 1, ¿sí? Si este valor fuera 1, Kc entre U sería igual a F en 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Kc entre U sería igual a F en 2. Cuando esta cantidad que está entre paréntesis va a valer 1, pues cuando el Schmidt valga 1, porque si el Schmidt vale 1, todo esto es 0 y toda la expresión vale 1. Entonces, si el Schmidt es 1, nos vamos de la analogía de Prandtl a la analogía de Reynolds. Todo es turbulento, ¿sí? Un poco más tarde apareció la analogía de von Karman y dice, bueno, es cierto, pero los experimentos muestran que hay una región turbulenta, una región laminar cercana al tubo y una región amortiguadora que está entre la capa laminar y la capa turbulenta. Y modifica de alguna manera la expresión, la analogía de Prandtl, a esta que tenemos aquí abajo, en donde Kc en UM es F en 2, y esto dividido por 1 más 5 raíz de F en 2 por Schmidt, más el logaritmo natural de 5 veces el Schmidt más 1 entre 6 menos 1. ¿Sí? Dice, hay una región amortiguadora para ciertos valores de Reynolds, esto es lo que debemos tener y por lo tanto esto nos permite conocer el valor del coeficiente de transferencia. Profe, ¿Sí? ¿esa región amortiguadora es la interfase? ¿Es lo mismo? No. Todo es una misma fase, pero son diferentes movimientos. Tengo el movimiento laminar cercano a la pared del tubo, tengo el movimiento turbulento en el centro de la tubería y una región entre ellas que le llama región amortiguadora. No hay interfaces aquí. ¿Vale? Y de la misma manera que en el caso de la analogía de Prandtl, ¿sí? Si Kc en UM va a ser igual a F en 2, siempre y cuando todo este denominador valga 1. ¿Cuándo va a valer 1? Pues cuando el Schmidt valga 1, ¿no? Si el Schmidt vale 1, esto vale 1, esto vale 0, y por lo tanto Schmidt menos 1, si Schmidt vale 1, todo esto vale 0. Y por lo tanto me quedo y regreso, caigo en la analogía de Reynolds. Y una de las más utilizadas porque se ha convertido así, es la de Chilton y Corbun y que es la del factor J. Chilton y Corbun observaron, y esto es estrictamente empírico, datos experimentales de transferencia de calor. Y observaron que si se reemplazaba el término del denominador de la analogía, ¿sí?, por el Prandtl a la 2/3, la correlación de los datos de transferencia de calor mejoraba. Y la extensión a la transferencia de masa me dice que Kc en UM por el Schmidt a la 2/3 es igual a F en 2. Y ahora, las tres posibilidades, las tres transferencias, momentum, ¿sí? Y masa, perdón, aquí la dejo en masa solamente,
me permiten definir lo que es el factor JD, ¿sí? Y JD no es más que Kc en U por el Schmidt a la 2/3, que es igual a F en 2, y que es igual al Sherwood entre el Reynolds por el Schmidt a la 1/3. Y todo este lado, ¿sí? El lado derecho, el extremo derecho, F en 2 es adimensional. Aquí estamos hablando de números adimensionales, el Sherwood, el Reynolds y el Schmidt, ¿sí? Y aquí estamos hablando del Schmidt como número adimensional y la relación Kc en UM como como una relación adimensional. Repito, como consecuencia de esto, lo que esto nos lleva es que para casos en donde la operación se da una operación con movimiento, en donde hay un movimiento convectivo fuerte que llega al flujo turbulento, la estimación del coeficiente de transferencia de masa, ¿sí? Es difícil de hacerla basado en los modelos que se tienen desde abajo. La solución, si pensamos sobre todo en métodos analíticos para resolverlo, es muy compleja o imposible. ¿Qué hacemos? Basarnos en información ya existente de transferencia de momentum o de calor para encontrar lo correspondiente en la transferencia de masa. Y esta es una manera de poder usar esa información. ¿Qué necesito para utilizar las analogías? Lo que nos dice es que en circunstancias análogas, los perfiles de temperatura y concentración en forma dimensional y los coeficientes de transferencia de calor y de masa en forma de grupos adimensionales están dados por las mismas funciones. Y por lo tanto, si yo quiero estimar lo que ocurre en un tipo de transferencia basado en otro, tengo que hacer conversiones y para convertir las ecuaciones o correlaciones sobre transferencia de calor y las temperaturas a la transferencia de masa y concentraciones correspondientes, los grupos adimensionales de la primera se reemplazan por los grupos correspondientes de la segunda. Y hay condiciones. Las condiciones del flujo y la geometría deben ser las mismas. ¿Okay? Estamos hablando del mismo tipo de equipo, ¿sí? Y el mismo flujo. La mayoría de los datos de transferencia de calor están basados en situaciones en que no interviene la transferencia de masa. Por lo tanto, si yo quiero utilizar la analogía o alguna de las analogías, vamos a producir y obtener coeficientes de transferencia de masa que corresponden a la transferencia neta de masa, porque corresponden esencialmente a los coeficientes de transferencia de masa generalizados, los F, y por eso la necesidad de verlos desde el otro punto de vista en las relaciones que existen que vimos anteriormente. ¿Sí? Y por eso, cuando vemos cuando vimos anteriormente el JD, aparece Kc estrella. ¿Sí? Tercero, las condiciones a la frontera que deben utilizarse para resolver las ecuaciones diferenciales correspondientes deben ser análogas. Y para el flujo turbulento, se supone que la difusividad de remolino de calor y de masa son iguales en cualquier posición. Siguiente cuestión. ¿Se puede esperar que los factores de fricción y los perfiles de velocidad se correlacionen con las cantidades correspondientes de transferencia de calor y masa solo si la difusividad de remolino de momentum es igual a la difusividad de remolino de calor y a la difusividad de remolino de masa en flujo turbulento? Esto quiere decir que si ocurre, ¿sí? Cuando vemos subcapas viscosas, la relación difusividad de remolino de momentum entre viscosidad cinemática es igual a la difusividad de remolino de calor entre la difusividad térmica y es igual a la difusividad de remolino de masa entre la difusividad de A en B. Y en esta tablita, que también es del Treival, tenemos los grupos adimensionales correspondientes de transferencia de masa y calor.
para transferencia de masa y calor, y donde vemos cuáles son las relaciones que existen entre uno y otro, desde las variables adimensionales hasta los números adimensionales equivalentes, ¿sí? En el Reynolds, en masa y calor, pues es el mismo. Cuando hablo de calor, del número de Prandtl, en donde tengo el coeficiente de transferencia de, las propiedades térmicas del sistema, pues es equivalente al número de Schmidt en masa, donde veo las propiedades de difusividad moleculares de la viscosidad cinemática y la difusividad. El número de Nusselt en calor es equivalente al Sherwood en masa. Hay un número de Grashof para cada uno de ellos, ¿sí? El número de Peclet, que en el caso de calor sería el producto de Reynolds por el Prandtl. En el caso de masa sería el Reynolds por el Schmidt. El Stanton para calor, ¿sí? En términos del Peclet, para masa sería en términos del Schmidt, y no es más que la relación de Sherwood entre Reynolds por el Schmidt en masa, y en calor Nusselt entre Reynolds por el Prandtl. Y JD y JH, que son equivalentes, donde JD sería el Stanton de masa por el Schmidt a la 2/3, y el JH sería el Stanton de calor por el Prandtl a la 2/3. Y lo que resulta de esto es que para casos que ya se tienen estudiados, que en realidad son casos sencillos, podríamos hacer las equivalencias entre uno y otro y cómo podemos utilizar estas analogías. Por ejemplo, el caso 1, ¿sí? Que hablamos de flujo dentro de tubos circulares. De las condiciones que tenía que cumplir era, si se acuerdan de la lámina anterior, era que tendrían que tener las condiciones de frontera similares, el mismo rango de condiciones de flujo y la misma geometría, lo cual me lleva a decir que esto de dentro de tubos circulares, movimiento en tubos circulares, pues es equivalente para calor y masa, ¿sí? Y está delimitado por los valores del Reynolds y del Schmidt, ¿sí? Este es el valor del JD y este es el valor del Sherwood, ¿sí? Como sabemos que JD está relacionado con Sherwood, es fácilmente ver que la relación JD se puede obtener a partir de esta ecuación para el Sherwood, ¿sí? Cuando los valores de Reynolds son son en otra región, de 10.000 a 400.000, y el Schmidt va arriba de 100, tengo esta expresión para el JD y esta para el Sherwood. Y así para cada uno de los casos posibles. En este caso, flujo paralelo ilimitado con respecto a placas planas, o gas confinado en una placa plana y una tubería. Las diferencias que tenemos, ¿sí?, nos permiten evaluar, ¿sí?, el JD en términos del Reynolds. Y si se fijan en todos los casos, lo que tengo es una expresión en donde JD es solo función del Reynolds, JD función del Reynolds, en el caso 2, JD función del Reynolds, ¿sí? En el caso 3, JD función del Reynolds. Y una vez que yo conozca JD, y lo puedo conocer porque conozco el valor del Reynolds, de inmediato puedo estimar el valor de el coeficiente de transferencia de masa correspondiente, ¿sí? Bien. Estas son otras expresiones de la misma tablita, la pueden consultar también en el Tribal, ¿sí? Pero en todas lo que estamos teniendo es para diferentes casos, ¿sí? En este caso perpendicular a cilindros sencillos o en un lecho, ¿sí?, lleno de gránulos. Tengo para diferentes condiciones de Reynolds-Schmidt, ¿sí?, el valor del JD, el valor del Sherwood en términos de la expresión que existe, ¿sí?,
y en este caso que de manera explícita nos dice JD es igual a JH, etc. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la manera de tener toda la información que existe para las transferencias de momentum y de calor disponibles para la transferencia de masa. Y estas expresiones son las que nos van a ayudar para poder entonces estimar los coeficientes en casos complejos en donde haya movimiento y donde haya movimiento convectivo turbulento, ¿sí? Para lo cual esta información es extremadamente útil y necesaria. Bien, las referencias utilizadas son estas, el BERT, Heinz y Maddox y el Treival, para poder escribir esta parte de esta sesión. Bien, aquí la dejamos. En la siguiente sesión ya haríamos otras cosas. Y nos falta una parte fundamental, y la parte fundamental es la que sería lo que sucede en la transferencia de masa interfacial, y esa la veríamos en una sesión el lunes, ¿sí? Para el viernes, les pido por favor que estudien, que lean, analicen el ejercicio. Permítanme un segundo. El ejercicio que sería el ejemplo 3.1 del Treival. Por favor. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Para el viernes, Sí, profe, está bien. lean, estudien, analicen el